Bienvenidos a un nuevo caso en este canal, soy Tati y hoy nos vamos a remontar a la época de 1850 en Francia. Les voy a hablar del caso de Margaret Japy, mejor conocida como Meg. Esta mujer, por su ambición y codicia, llegó a cometer crímenes inimaginables, así que comenzamos. Margaret Japy, conocida durante toda su vida como Meg, nació en Alsacia, en el oeste de Francia, en 1869. El padre de Meg se llamaba Eduardo Japy y provenía de una rica familia industrial, mientras que su madre, Emily Japy, provenía de una clase media. Eduardo se había enamorado de Emily cuando ésta solo tenía 14 años de edad, por lo que la inscribió en un internado en Stuttgart durante 2 años antes de casarse. Meg, por supuesto, adoraba a su padre y su autobiografía lo describe como el perfecto caballero. Meg era, según sus institutrices, una niña obstinada que a menudo se salía de los problemas con un comportamiento encantador. A la edad de 17 años se involucró con un amigo de su hermano, el teniente Edward Schiffer, pero su padre rompió el romance antes de que las cosas fueran demasiado lejos. Ya en 1888, su padre Edward Japy murió de un infarto. Meg, que ahora tenía 19 años, estaba completamente devastada. Al año siguiente, Meg se fue de vacaciones al sur de Francia para visitar a su hermana mayor, Juliette, que vivía en Bayona. Juliette se había casado con un ingeniero y le presentó a Meg a un amigo suyo. Este se llamaba Adolf Steinhill, quien era pintor pero no le iba muy bien en ese oficio. Aunque Adolf era 20 años mayor que ella, convenció a Meg de que se casara con él, ya que él estaba profundamente enamorado. Los dos se casaron en 1890 y Meg se mudó a París. 11 meses después nació su primera y única hija, llamada Marta. Sin embargo, poco después del nacimiento de Marta, Meg y Adolf tuvieron una amarga pelea, por lo que Meg investigó la posibilidad de divorciarse, pero luego desistió de esta idea para cubrir las apariencias y mantener a la niña a salvo, ya que ésta acababa de nacer. Así que finalmente regresó a su casa en París. Pero después de este acontecimiento, Meg ya no volvería a ser la misma mujer de hogar. Su vida daría un giro de 180 grados, a tal punto que su casa se convertiría en el principal centro de la sociedad en París para esa época. Y ahí se entretenían muchos de los notables de la época. Pintores, compositores, filósofos y políticos se mezclaron bajo ese techo. Al parecer, todos ellos iban interesados en los cuadros de su esposo. Sin embargo, se dice que ellos llegaban al lugar, daban un vistazo y se marchaban sin hacer ninguna compra. Al parecer, solo iban a ver a Meg, que se había vuelto famosa por su belleza y silenciosamente notable por sus aventuras amorosas. Se llegó a saber que muchos de sus amantes compraban cuadros a su esposo porque tenían un sentimiento de culpa. Estos ingresos ayudaban a financiar su grandioso estilo de vida. En 1987, Félix Faure, quien era el actual presidente de París, comenzó a acudir a la casa del matrimonio Steinhill, aunque con quien trataba era con Meg, la bella esposa del artista. Félix le propuso a Adolf muchos contratos de trabajo a cambio de mantener una relación íntima con Meg. Adolf aceptó con la condición de tener mucha discreción. Meg se había convertido en la amante de Félix durante 2 años, hasta la tarde del 16 de febrero de 1899, cuando Meg entró al palacio de Aillis, que es la residencia oficial del presidente, por una puerta lateral. Los guardias la dejaron pasar. Después de todo, había estado ahí varias veces antes. Poco después de que ella se reuniera con el presidente en su oficina, hubo gritos que llamó la atención de los sirvientes, quienes entraron con mucha cautela en la habitación y encontraron a Félix agonizando al punto de muerte. Aparentemente era un ataque al corazón, aunque las circunstancias exactas de la muerte del presidente al día de hoy son desconocidas. La mujer estaba en estado de pánico, gritaba y lloraba,
ya que una de las manos del presidente la sujetaba fuertemente del cabello, así que a los sirvientes no les quedó otro remedio que cortar ese mechón. Meg no tenía ninguna prenda de vestir encima. Los sirvientes la vistieron rápidamente y la sacaron por la parte de atrás del palacio antes que llegara la prensa. Ellos le aconsejaron a Meg que fuera a lugares concurridos de París para que pudiera tener una coartada cuando se anunciara la muerte del presidente. Esta era una de las infinitas versiones que circulaban sobre la extraña y repentina muerte del presidente de la República Francesa de tan solo 59 años de edad, quien fallecería oficialmente unas horas después. Aunque todo el asunto de la muerte del presidente se quería mantener en secreto, fue imposible, ya que comenzaron los rumores. La identidad de Meg permaneció desconocida, ya que Félix tuvo varias amantes. La más famosa fue la actriz Cécile Sorel. Naturalmente, la prensa asumió de inmediato que se trataba de ella. La verdad se hizo de conocimiento general unos años más tarde. Esto no dañó la reputación de Meg, al contrario. La idea de que ella había llevado al presidente a una muerte de pasión la hizo más notable. Mejoró enormemente su reputación y tuvo muchas aventuras con personas más prestigiosas. En este caso, anduvo con un político francés y futuro primer ministro llamado Aristides Brain. En 1905, su esposo estaba enfermo y ya no podía ganar tanto dinero con el tema de las pinturas. Los fondos comenzaban a agotarse y los lujosos entretenimientos en su salón se detuvieron. Su amante actual era Émile Chouinard, que era viudo y era muy adinerado. Sin esposa de la cual preocuparse y muy consciente de que su esposo Adolphe no iba a protestar, aceptó la propuesta que le hizo Émile, que era alquilar una villa. Él pagaría todas las facturas. Esta era en una zona discreta del campo cerca de París. Esto lo había hecho para no tener que lidiar con las personas que lo conocían en la ciudad. La relación iba bien durante un par de años, pero en 1907 Émile la terminaría, posiblemente debido a que Meg se volvió demasiado posesiva o simplemente debido a que se cansó de ella. Poco después, Meg se encontró por casualidad con un joven aristócrata llamado Emmanuel de Valincourt. Este lo miró en el tren y, fingiendo ella un desmayo, se las arregló para que la llevara a casa. Los dos pronto comenzaron una nueva aventura. El joven quería un retrato de él, así que Meg le propuso que su esposo lo pintara. Cuando Emmanuel conoce al esposo de su amante, se da cuenta que el hombre es demasiado comprensivo en persona para que él continuara con esa aventura, así que decide terminar con Meg. Esta recibe un doble rechazo y parece afectarle mucho. Después de todo, ya estaba entrando en una edad adulta, y su hija Marta acababa de comprometerse con un joven llamado Pierre Buisson. Meg se sentía muy frustrada por toda esta situación. Luego conoció a un alcalde del país y este, por supuesto, era un terrateniente con mucho dinero. Se llamaba Mauricio Borderel. Este era viudo, tenía mucho dinero y no tenía reparos en pagar las facturas de Meg. Para él, esta relación no era solamente un juego, ya que al parecer estaba amando genuinamente a Meg. Sin embargo, cuando ella sugirió matrimonio, se vio obligado a decir que no, ya que él tenía 3 hijos adolescentes y no deseaba arruinar su perspectiva de matrimonio teniendo una divorciada de madrastra. Él le dijo a Meg que la única manera en que se podía casar es que ella fuera viuda. Esto se quedó grabado en la mente de Meg. Ella ya se imaginaba cómo iba a gastar el dinero de Mauricio. Aparte, también Meg comprendía que tarde o temprano su belleza se apagaría y sus pretendientes se esfumarían con ella. En la mañana del 31 de mayo, Remy Coulard, el ayudante de cámara de Adolphe Stengel, se despertó y salió de su habitación del ático para comenzar el día. Mientras él bajaba las escaleras, comenzó a escuchar gritos que provenían de la habitación de Marta, la hija de Meg. Él se asustó porque él sabía que en la casa Marta no se encontraba.
así que se apresuró a ver qué era lo que estaba sucediendo. Cuando entró a la habitación, se dio cuenta de que Meg estaba atada de pies y manos en la cama. Ella le gritó que habían ladrones en la casa y que la habían atacado y le habían robado, que pidiera auxilio. Entonces él se asomó por una de las ventanas y comenzó a pedir ayuda. Dos policías entraron al instante en la casa y se dieron cuenta de que ahí no habían intrusos, pero se llevaron una gran sorpresa, ya que encontraron dos cadáveres, y era el de Adolf Stingel y el de Emily Yappi, o sea, el esposo y la madre de Meg. Una vez desatada, afirmó que estaba en el dormitorio de su hija, ya que le había dado su propia cama a su madre porque era más cómoda. La noche anterior había sido despertada por una pandilla en su habitación, 3 hombres y una mujer pelirroja, quienes la amenazaron con una pistola y le exigieron saber dónde tenía el dinero guardado. Al parecer, ellos le habían tapado el rostro con un trapo y la agarraron del cuello. Ella luchó y consiguió apartar el trapo de su rostro y vio, gracias a la luz, que ellos tenían armas en sus manos. Por eso, ella había accedido a decirle dónde estaban las alhajas y el dinero. Cuando lo hizo, uno de ellos golpeó su cabeza, dejándola inconsciente. Cuando ella despertó, se fijó que estaba atada a la cama y en lo que escuchó bajar las escaleras a Remy, comenzó a pedir ayuda. Y aquí es donde comienza el misterio. Hubo varias preguntas que quedaron sin respuesta en la versión de los hechos de Meg. Sobre todo, ¿por qué habían matado a su madre mientras que a ella la habían dejado vivir? ¿Por qué al parecer ellos habían entrado a robar y no se habían llevado nada, ya que todas las joyas estaban en la casa? Por otro lado, había evidencia que confirmaba su historia, entre otras cosas que los trajes que coincidían con lo que ella dijo que usaban los ladrones habían sido robados de un teatro cercano. Sin embargo, aunque Meg identificó un actor del teatro como uno de los hombres que la habían atacado, se descubrió que él tenía una coartada. De hecho, Meg pronto agarró una manía de estar acusando a las personas de lo que a ella le había ocurrido. La primera de las cuales le impuso al joven Remy, el cual era el ayudante de su esposo. Cuando registraron la ropa de este hombre, ella encontró una perla que según ella había sido robada. Y cuando registraron su habitación, encontraron un diamante que según ella también había sido robado. Sin embargo, la perla fue reconocida en los periódicos por un joyero, quien dijo que se le había quitado de un anillo para Meg casi 2 semanas después de los asesinatos. El caso contra Remy fue claramente un invento. Cuando ya dejaron en libertad a Remy, Meg acusó a Alexander Wolf, que era el hijo de su ama de llaves, pero esta acusación también resultó ser falsa. Viendo el comportamiento de Meg, esta resultó ser sospechosa, por lo que la policía la arrestó en noviembre de 1908. Mariette Wolf, que era la ama de llaves de Meg, estaba furiosa por la acusación que le había hecho a su hijo. Entonces ella decide contarle a las autoridades todo sobre los asuntos de Meg. Ella la acusó de haber matado a su esposo Adolf para poder así casarse con Mauricio Borderell. También añadió que la madre de Meg había muerto ahogándose con su placa dental, pero Meg la había colocado en la cama para hacer más trágica la historia. El juicio fue tan concurrido que tuvieron que limitar las entradas. Por supuesto, Meg era la atracción estrella, y muchos estuvieron de acuerdo en que un año que había pasado ya en prisión le había quitado el brillo a su belleza. Cuando el juicio comenzó, quedó claro que el juez estaba en contra de Meg porque éste ya había revisado los asuntos que ella había tenido, aunque había omitido en este caso la muerte del presidente Faure. Meg, por supuesto, como era muy inteligente, se manejó a sí misma de una manera brillante, admitiendo que tenía la culpa cuando era necesario y mintiendo que era inocente cuando ella tenía que salvar su pellejo. Ella se había aferrado a que unos intrusos habían entrado a su recámara y la habían agredido, y que si alguien tenía la culpa eran las autoridades policíacas por ser tan incompetentes en su trabajo. Una vez que pasaron los testigos, resultó que Remy era muy indeciso, y los Wolf se negaron a incriminarla. Por parte de los amantes, ninguno quiso testificar en el juicio, incluso
Unos huyeron del país para no tener que involucrarse en este asunto. En el juicio hubo un momento desesperado. Incluso la fiscalía afirmó que Marriott Wolfe había sido cómplice de Meg y que las dos habían asesinado con frialdad a Adolf y a Emil. Sin embargo, la defensa dijo que la señora Wolfe no tenía ningún motivo para cometer estos actos, por lo que la dejaron en libertad. La prensa estaba jugando un papel importante en este caso. Sin embargo, se tuvieron que traer a unos faquires indios para ponerse en comunicación con el cuerpo astral del señor Stingel y descubrir a sus verdaderos asesinos. Los indios fueron al cementerio, donde reposaban los restos del pintor y llevaban unos extraños instrumentos. Según la prensa, uno de estos indios logró comunicarse con él y empezó a decir: lo veo todo claramente, veo el crimen. Es de noche, no hay sangre, que es precisamente lo mismo que todo el mundo ya sabía, que había salido incluso hasta en los periódicos. El juicio había llegado a su final, ya había un veredicto. Este se había tardado hasta la 1:30 de la mañana para poder llegar a un consenso. Y dijeron que no habían pruebas suficientes para culpar a Meg, por lo que Margaret Stingel había sido puesta en libertad. Una vez que fue puesta en libertad en París, las personas le tenían miedo, así que ella decidió mudarse a Londres. Allí comienza a utilizar el nombre de Madame de Serignac para evitar la notariedad. Marta, su hija, fue puesta al cuidado del primo de su padre y de la familia de su prometido, y se le prohibió contactar a su madre. Durante varios años, las dos estuvieron separadas. Fue en 1910 cuando el compromiso de Marta terminó y en 1911 se reconciliaría con su madre. Luego Marta se casó con un pintor italiano llamado Rafael del Perugia. Luego de esto, Meg escribiría sus memorias con la ayuda del escritor Roger de Chateliux. Los periódicos publicaron todas sus memorias y ella logró una fama enorme. En ese mismo tiempo, Meg demandaría a un editor llamado Werner Laurie por publicar un libro, el cual él llamó Mujer y Crimen. Aquí el autor la acusaba de haber mentido en el juicio de su marido. Sin embargo, Meg ganó este caso y el libro fue retirado. En 1917, Meg se volvería a casar con Robert Scarlett Abinger, convirtiéndose así en Lady Abinger. En 1925, un famoso criminólogo francés llamado Edmond Locard dio una teoría de los hechos ocurridos con Adolf y la madre de Meg. Su teoría era que Meg tenía otro amante. Cuando este hombre llamó inesperadamente a la casa, él y Meg se pelearon. Adolf había tratado de intervenir y terminó golpeado, por lo que murió de una laringe aplastada. La madre de Meg, al llegar a la escena, sufrió un infarto y murió. Sin embargo, esto solo era teoría, ya que nunca se supo quién había matado a Adolf Stengel y a la madre de Meg, la viuda de Japy. Ya para el año de 1927, su esposo Robert muere y Meg se retira a Hove en Sussex, donde falleció en 1954 a la edad de 85 años. Y bueno, hasta el día de hoy no se sabe realmente lo que sucedió en esa casa. Lo que sí es que Margaret se llevó a la tumba el secreto. Déjame saber en los comentarios qué opinas de este caso. ¿Crees que Meg era inocente o culpable? No olvides suscribirte a este canal, dejar un like y compartir. Te espero en un próximo video. Bye.